En enero de 1933, cuando Adolf Hitler juró el cargo de canciller del Reich, Alemania era un país técnicamente destruido. No se trataba de una crisis pasajera ni de una recesión cíclica. Era el resultado acumulado de 15 años de catástrofes encadenadas que habían pulverizado las finanzas del Estado, erosionado la moneda, hundido la industria y empujado a millones de personas al límite de la subsistencia. El primer golpe había llegado con la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, el Imperio alemán financió 4 años de combate imprimiendo dinero y emitiendo deuda masiva, bajo la convicción de que la victoria permitiría pagar todo. No hubo victoria. El Tratado de Versalles de 1919 impuso a Alemania reparaciones de guerra inicialmente fijadas en 132.000 millones de marcos oro, una cifra astronómica que representaba varias veces el Producto Interior Bruto del país. Para ponerlo en perspectiva, ese monto equivalía a décadas enteras de exportaciones alemanas y había sido calculada por los aliados no solo para resarcir los daños materiales de la guerra, sino para garantizar que Alemania tardara generaciones en recuperar su capacidad militar. El gobierno de Weimar intentó cumplir los primeros pagos, pero la presión fiscal fue insoportable. A principios de los años 20, la solución fue la más sencilla y devastadora posible: imprimir más billetes. La hiperinflación, que siguió entre 1921 y 1923, no tiene precedentes en la historia de una economía industrializada. En noviembre de 1923, un dólar estadounidense se cambiaba por 4,2 billones de marcos. El precio del pan se duplicaba cada pocas horas. Los ciudadanos llenaban carretillas con fajos de billetes para comprar 1 litro de leche. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en semanas. La clase media alemana, que había sobrevivido a la guerra con cierto patrimonio, quedó económicamente arrasada. Un empleado que hubiera ahorrado disciplinadamente durante 20 años descubrió que el dinero acumulado no alcanzaba para comprar un sello de correos. Las consecuencias sociales de esa hiperinflación fueron tan profundas como las económicas. La destrucción masiva del ahorro de la clase media generó una desconfianza duradera hacia las instituciones financieras y hacia los gobiernos que habían permitido tal catástrofe. Esa desconfianza, sedimentada durante una década, sería uno de los factores que facilitarían el ascenso de una fuerza política que prometía exactamente lo contrario: orden, disciplina y la promesa de que nunca volvería a ocurrir algo semejante. El Plan Dawes de 1924 y luego el Plan Young de 1929 intentaron reestructurar las reparaciones y estabilizar la moneda. La economía alemana encontró cierto respiro durante la segunda mitad de los años 20, apoyada en préstamos estadounidenses y en la expansión del crédito internacional. Pero ese equilibrio era frágil y artificial. Alemania estaba pidiendo prestado a los bancos norteamericanos para pagar las reparaciones a Francia y Gran Bretaña, que a su vez pagaban con ese dinero sus propias deudas de guerra a Estados Unidos. Era un círculo financiero absurdo en el que el dinero daba una vuelta completa y regresaba al punto de partida, con el único resultado de que Alemania acumulaba deuda con cada ciclo. Cuando llegó el crack de Wall Street en octubre de 1929, los bancos norteamericanos retiraron de golpe los préstamos otorgados a Alemania y el edificio se derrumbó con una velocidad que sorprendió hasta a los observadores más pesimistas. La Gran Depresión golpeó a Alemania con una brutalidad especial. El país dependía de capital externo y de exportaciones industriales. Cuando ambas fuentes se secaron simultáneamente, el colapso fue inmediato. La producción industrial cayó a la mitad entre 1929 y 1932. El desempleo, que en 1929 afectaba al 8,5% de la población activa, escaló hasta el 30% en 1932, con cifras que en algunas ciudades industriales superaban el 40%. En términos absolutos, había más de 6 millones de desempleados registrados, aunque los números reales eran mayores si se incluían los trabajadores a tiempo parcial o los que habían abandonado la búsqueda de empleo. En el Ruhr, el corazón industrial de Alemania, algunas ciudades mineras superaban el 60% de desempleo entre la población masculina adulta. Las arcas del Estado estaban vacías. El gobierno de Weimar había aumentado el gasto social para amortiguar el golpe de la depresión,
pero los ingresos fiscales se hundían mientras los gastos subían. El déficit presupuestario era estructural e inmanejable. Desde 1931, el canciller Heinrich Brüning intentó equilibrar las cuentas mediante una política de deflación severa, recortando sueldos de funcionarios, pensiones y subsidios de desempleo. La medicina fue peor que la enfermedad. La contracción del consumo hundió aún más la actividad económica y disparó el descontento político. Brüning pasó a la historia alemana como el canciller del hambre, un apodo que refleja tanto la crueldad de sus políticas como su fracaso para detener la espiral descendente. Fue en ese contexto de desesperación acumulada donde el Partido Nacional Socialista creció de manera meteórica. En las elecciones de 1928, los nazis obtuvieron el 2,6% de los votos. En julio de 1932, en el punto más alto de la crisis, consiguieron el 37,4%. El mensaje de Hitler era simple y potente. Los responsables del hundimiento no eran el capitalismo ni las contradicciones de la economía mundial, sino los judíos, los comunistas, los socialdemócratas y los políticos corruptos de Weimar que habían aceptado la humillación de Versalles. Prometió trabajo, orden, grandeza y revancha. Para millones de alemanes que habían visto destruirse sus ahorros 2 veces en una década y que no encontraban empleo, esa promesa tenía una potencia irresistible. Cuando Hitler llegó al poder en enero de 1933, los números eran implacables. La deuda exterior alemana superaba los 20.000 millones de marcos. Las reservas de divisas del Reichsbank eran casi inexistentes, apenas suficientes para cubrir pocas semanas de importaciones. El país tenía compromisos de deuda que vencían en los próximos meses y ningún mecanismo claro para afrontarlos. Los inversores extranjeros desconfiaban, el crédito internacional estaba cerrado y el aparato productivo estaba operando muy por debajo de su capacidad. Y sin embargo, ese Estado insolvente se embarcó en uno de los programas de rearme más ambiciosos de la historia, en un tiempo sorprendentemente breve. Entender cómo fue posible exige examinar cada uno de los mecanismos que lo hicieron funcionar. Hjalmar Schacht, el mago de las finanzas. El hombre al que Hitler encomendó la tarea aparentemente imposible de financiar la recuperación económica y el rearme fue Hjalmar Horace Greeley Schacht, un banquero de formación clásica con una mente extraordinariamente creativa para los instrumentos financieros y una capacidad casi teatral para la negociación internacional. Su nombre completo ya revelaba algo de su singularidad. Había nacido en Dinamarca, hijo de un padre alemán que admiraba tanto al periodista norteamericano Horace Greeley que le puso su nombre al hijo. Schacht creció entre 2 culturas y desarrolló desde joven una fluidez en inglés y en los usos del mundo anglosajón que le sería muy útil en sus negociaciones posteriores. Schacht había nacido en 1877 y tenía una trayectoria notable antes de su asociación con los nazis. Como presidente del Reichsbank entre 1923 y 1930, había sido el arquitecto del Rentenmark, la nueva moneda que puso fin a la hiperinflación de 1923. Su método fue quirúrgico. Respaldó la nueva moneda con tierras agrícolas e industriales del país, lo que creó confianza sin necesidad de reservas de oro reales. La inflación se detuvo en semanas. Ese logro le granjeó una reputación internacional como genio financiero y fue recibido en Washington y Londres con la deferencia que se reserva a los estadistas, no a los simples tecnócratas. Schacht se opuso al Plan Young de 1929 por considerarlo demasiado oneroso para Alemania y renunció al Reichsbank en 1930. Fue acercándose al movimiento nazi no por convicción ideológica profunda, sino porque veía en Hitler la única fuerza capaz de romper el statu quo de Versalles y devolver a Alemania una posición de potencia económica soberana. En enero de 1933, Hitler lo nombró de nuevo presidente del Reichsbank y en agosto de 1934 lo designó además ministro de Economía del Reich. Schacht era perfectamente consciente de que su función era doble. Ante el exterior, representar la cara respetable y técnicamente competente del régimen. Ante el interior, diseñar los mecanismos que permitieran financiar el rearme sin desencadenar la inflación que todos temían. Los 2 primeros años del régimen nazi estuvieron dominados por la lógica de Schacht: controlar el gasto visible, negociar con acreedores extranjeros,
y ante todo encontrar mecanismos para financiar la obra pública y el rearme sin agotar las reservas de divisas. La crisis de divisas era el obstáculo más inmediato. Alemania necesitaba importar materias primas para su industria y las importaciones se pagaban en divisas extranjeras, de las que el país carecía casi por completo. Los 6 meses de reservas que existían en enero de 1933 estaban prácticamente agotados en el verano de ese mismo año. En 1934, cuando los pagos de la deuda exterior comenzaban a vencer, Schacht declaró una moratoria unilateral. Alemania dejaría de pagar intereses en divisas sobre su deuda exterior. En su lugar, los acreedores extranjeros que quisieran cobrar recibirían marcos bloqueados, es decir, marcos que solo podían gastarse comprando bienes alemanes. Era una forma ingeniosa de convertir la deuda en un mecanismo de exportación forzada. Los acreedores podían recibir su dinero, pero en la forma que convenía a Alemania. El gobierno británico protestó enérgicamente, el estadounidense también. Schacht los recibió en Berlín con su habitual mezcla de cortesía impecable y firmeza absoluta, explicando que Alemania simplemente no tenía las divisas y que la única alternativa al sistema de marcos bloqueados era el impago total. Los acreedores aceptaron la segunda opción a regañadientes. Schacht fue más lejos. Desarrolló una red de acuerdos bilaterales de comercio exterior con decenas de países, especialmente en Europa del Este, Latinoamérica y los Balcanes. El sistema, denominado en Alemania Neuer Plan o Nuevo Plan, funcionaba sobre la base del trueque expandido. Alemania compraba materias primas de un país y pagaba con bienes manufacturados alemanes, evitando en todo momento la transferencia de divisas. Rumanía vendía petróleo y recibía maquinaria. Yugoslavia exportaba cobre y obtenía locomotoras. Hungría enviaba trigo y recibía armamento. Para los países pequeños del entorno alemán, la relación era ventajosa en el corto plazo porque encontraban un mercado seguro para sus exportaciones agrícolas. Para Alemania, era una forma de acceder a recursos estratégicos sin gastar un solo dólar ni una libra esterlina. Este sistema de compensación multilateral fue expandido a través de la llamada Cámara de Compensación. En lugar de pagar directamente, los intercambios se registraban como créditos y débitos en cuentas internas, y el saldo se liquidaba en bienes. Era comercio sin dinero en el sentido convencional. La deuda comercial que Alemania acumulaba con sus socios simplemente se refinanciaba continuamente, convirtiéndose en un instrumento de dependencia económica. Países como Bulgaria, Grecia o Turquía acabaron tan entrelazados con la economía alemana que su margen de maniobra política quedó significativamente reducido. Cuando llegó la guerra, varios de esos países se encontraron en una posición de dependencia económica que hacía muy difícil resistir las presiones políticas alemanas. Paralelamente, Schacht puso en marcha controles de cambio de una dureza extrema. Ningún ciudadano ni empresa podía comprar divisas extranjeras libremente. Todo intercambio con el exterior debía pasar por el Reichsbank o por oficinas autorizadas. Las exportaciones privadas debían entregar las divisas obtenidas al Estado. Quienes intentaran sacar capital del país o realizar pagos no autorizados se enfrentaban a penas severas, que podían incluir la confiscación de todos los bienes y la prisión. El mercado de capitales fue completamente controlado. No había salida posible para el capital privado que hubiera querido huir de la Alemania nazi. Las fortunas, grandes y pequeñas, quedaron atrapadas dentro del Reich. Dentro del país, la política económica se orientó radicalmente hacia la reactivación del empleo a través de la obra pública. El programa de autopistas, proyectado con gran aparato propagandístico como símbolo de modernidad y voluntad de progreso, el drenaje de pantanos, la construcción de viviendas sociales y las obras de infraestructura absorbieron a cientos de miles de trabajadores en 1933 y 1934. El efecto sobre las estadísticas de desempleo fue inmediato y visible, lo que proporcionó al régimen su primera gran victoria propagandística. Pero esa expansión del gasto público planteaba un problema básico y sin solución evidente dentro de los parámetros financieros convencionales. El Estado no tenía dinero para pagarlo. Los Mefo Bills, dinero fantasma para un ejército real. La solución más audaz y técnicamente opaca que desarrolló Schacht fue la creación de los Mefo Bills o Mefo Wechsel en alemán.
un instrumento financiero cuyo diseño era tan sutil que durante años mantuvo el rearme fuera de los presupuestos oficiales y, por tanto, invisible para los observadores extranjeros. La arquitectura del mecanismo merece ser examinada en detalle, porque en ella reside una de las claves más profundas del aparente milagro económico nazi. El mecanismo se articuló en 1934. El gobierno nazi creó una sociedad ficticia llamada Metallurgische Forschungsgesellschaft MBH, cuyas siglas daban nombre al instrumento, MEFO. Esta empresa no tenía actividad real ni empleados ni instalaciones. Su único propósito era servir de vehículo financiero. El Reich emitía letras de crédito a nombre de MEFO, con un vencimiento de 6 meses y prorrogables hasta 5 años. Las empresas que suministraban material al ejército, desde acero hasta uniformes, desde camiones hasta aviones de combate, recibían sus pagos no en marcos ordinarios, sino en MEFO Bills. El Estado literalmente pagaba sus cuentas con pagarés emitidos a nombre de una empresa fantasma. Las empresas podían hacer 2 cosas con esos títulos, o bien descontarlos en cualquier banco privado alemán antes del vencimiento, convirtiéndolos en efectivo con un pequeño descuento, o bien mantenerlos hasta su vencimiento y cobrarlos directamente en el Reichsbank. Los bancos, a su vez, podían descontarlos en el Reichsbank, que estaba obligado a aceptarlos. En la práctica, los MEFO Bills funcionaban como dinero. Circulaban entre empresas, servían para pagar a proveedores y eran aceptados por la banca. Pero no aparecían en las estadísticas de deuda pública convencionales ni figuraban en el presupuesto del Estado. Desde el exterior, el gasto militar alemán parecía mucho menor de lo que realmente era. El volumen emitido fue enorme. Entre 1934 y 1938, el gobierno nazi emitió MEFO Bills por un total de aproximadamente 12.000 millones de marcos, una cifra que representaba entre el 40 y el 50% del gasto total de rearme en esos años. Para dar una idea de la escala, el presupuesto militar oficial de Alemania en 1933 era de 750 millones de marcos. En 1938 superaba los 17.000 millones. Los MEFO Bills cubrían una parte sustancial de esa expansión sin que apareciera en ningún balance público. Si un diplomático o periodista extranjero intentaba evaluar la magnitud del rearme alemán mirando los presupuestos publicados, obtenía una imagen completamente distorsionada. El truco funcionaba porque se apoyaba en una característica fundamental del sistema bancario moderno: la creación de crédito. Cuando las empresas descontaban sus MEFO Bills en los bancos, estos obtenían activos que podían redescontar en el Reichsbank, aumentando así la base monetaria. Era, en esencia, una forma disfrazada de monetización del déficit, es decir, de financiar el gasto público imprimiendo dinero, pero envuelta en la apariencia de un instrumento de crédito comercial privado. Si el mismo proceso se hubiera realizado abiertamente, el gobierno imprimiendo marcos para pagar a los fabricantes de armas habría generado alarma inmediata sobre el riesgo de inflación en una población que todavía recordaba la catástrofe de 1923. Al pasar por el mecanismo de las letras empresariales, la operación parecía, superficialmente, una transacción comercial ordinaria entre empresas privadas. La ingeniería financiera tenía además otra virtud desde el punto de vista del régimen: distribuía la información. Cada empresa que recibía MEFO Bills sabía que tenía un pagaré del Estado, pero no conocía el volumen total emitido. Cada banco que los descontaba conocía su cartera propia, pero no la de otros bancos. Solo el Reichsbank, bajo el control directo de Schacht, tenía la visión completa del mecanismo. Era un sistema diseñado estructuralmente para que la magnitud real del endeudamiento fuera imposible de calcular desde el exterior sin acceso a los archivos centrales. Schacht era perfectamente consciente de que los MEFO Bills eran temporales. Llegado el momento de su vencimiento masivo, el gobierno tendría que pagar, y si no podía hacerlo, se desencadenaría una crisis de confianza. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1938. Los primeros MEFO Bills emitidos comenzaban a vencer, y la cantidad acumulada era tan grande que resultaba impagable con los recursos ordinarios del Estado. Fue uno de los factores que impulsó a Hitler a acelerar la política de expansión territorial, porque la conquista de nuevos territorios y recursos era la única salida visible a la trampa financiera que el propio rearme había creado.
El genial instrumento de Schacht contenía, en su propia lógica, la semilla de la guerra. El instrumento Mefo-Bill fue descrito mucho después por economistas como una de las innovaciones financieras más inusuales del siglo XX. No exactamente una estafa, porque los títulos sí tenían respaldo en la capacidad del Estado de exigir impuestos, pero tampoco un instrumento financiero legítimo en el sentido ortodoxo, porque toda su lógica dependía del secreto y de la ausencia de escrutinio externo. Cuando el economista británico Adam Tooze analizó en detalle los archivos alemanes en su obra The Wages of Destruction, concluyó que los Mefo-Bills constituían fundamentalmente una deuda pública oculta, diseñada específicamente para engañar tanto a los ciudadanos alemanes como a los observadores internacionales. La sofisticación técnica del instrumento solo podía ser obra de alguien que comprendía perfectamente los mecanismos del sistema financiero internacional y que los usó precisamente para ocultarse de él. Un aspecto frecuentemente pasado por alto es la posición que esto creó para los bancos alemanes. Las instituciones bancarias privadas, al aceptar y redescontar los Mefo-Bills, se convertían en cómplices involuntarios del mecanismo. No era una complicidad libre. Negarse a aceptar Mefo-Bills habría significado enfrentarse a la presión regulatoria del Estado y quedar excluido del sistema de contratos públicos que era la fuente principal de negocio en la Alemania de los años 30. Pero tampoco era una complicidad completamente inconsciente. Los directivos bancarios con experiencia entendían perfectamente que estaban financiando al Estado mediante un instrumento poco convencional. El silencio de la banca privada alemana sobre el mecanismo fue otra de las condiciones que permitieron su funcionamiento. Los Mefo-Bills también tuvieron un efecto secundario sobre la estructura del sistema bancario alemán que no suele destacarse. Al obligar a los bancos a acumular grandes carteras de estos títulos, el régimen fue erosionando progresivamente la autonomía del sector bancario privado. Los bancos que tenían el 30 o el 40% de sus activos en Mefo-Bills y en bonos del Estado eran bancos que no podían oponerse a ninguna política del gobierno sin arriesgar la valoración de su propia cartera. La dependencia financiera creó dependencia política, y ambas se retroalimentaron hasta que a finales de los años 30, la distinción entre banca pública y banca nominalmente privada en Alemania había quedado prácticamente borrada en lo que respecta a las decisiones estratégicas de asignación de capital. La maquinaria fiscal, exprimir al Estado y al ciudadano. Junto a los instrumentos financieros creativos de Schacht, el régimen nazi recurrió a métodos más directos para obtener recursos. La presión fiscal sobre los ciudadanos, la captura del sistema bancario y, de manera creciente, la apropiación de bienes que pertenecían a sectores de la población sistemáticamente excluidos de la protección legal. El sistema tributario fue reformado radicalmente entre 1933 y 1936. Los impuestos directos sobre la renta de las personas físicas fueron reestructurados para aumentar la recaudación de los estratos medios y altos, que eran los únicos con capacidad de pago real. Al mismo tiempo, se crearon deducciones fiscales vinculadas al comportamiento que el régimen quería incentivar. Las familias con muchos hijos recibían beneficios sustanciales. Los que compraban casas o se casaban temprano gozaban de exenciones específicas y las empresas que contrataban trabajadores desempleados podían deducir esos costes de su base imponible. El sistema fiscal dejó de ser un mecanismo neutral de recaudación y se convirtió en un instrumento de ingeniería social al servicio de los objetivos del régimen. El impuesto sobre la renta corporativa fue elevado sustancialmente, pero con una trampa bien diseñada. Las empresas que reinvertían sus beneficios en el país, y especialmente las que lo hacían en sectores considerados estratégicos para el rearme, como siderurgia, química, transporte y fabricación de armamento, obtenían tratamientos favorables. El sistema fiscal se convirtió así en un mecanismo de dirección de la inversión privada hacia los fines del Estado. No hacía falta nacionalizar las empresas. Bastaba con hacer que la inversión en industria bélica fuera más rentable fiscalmente que cualquier otra alternativa. Las empresas que intentaban invertir en sectores de consumo se encontraban con tipos impositivos más altos y con dificultades para obtener materias primas, que el Estado asignaba con criterios militares. Los ahorros privados de los alemanes fueron movilizados de manera sistemática hacia la deuda pública.
Los bancos de ahorro, que gestionaban los ahorros populares de millones de familias, fueron obligados a invertir una proporción creciente de sus activos en bonos del Estado. Las compañías de seguros, los fondos de pensiones y las cajas mutualistas recibieron instrucciones similares. El ahorro privado alemán se convirtió, sin que sus dueños lo supieran en la mayoría de los casos, en financiación para el rearme. Las personas depositaban sus ahorros en el banco local, el banco compraba bonos del Estado y ese dinero iba directamente a pagar tanques y aviones. Este proceso se aceleró con la creación del llamado Reichsanleihe, bonos del gobierno emitidos a largo plazo y colocados de manera casi forzosa entre las instituciones financieras. Los bancos privados que no compraban los bonos en cantidades suficientes se enfrentaban a presiones regulatorias y visitas de inspección. El sistema financiero alemán dejó de ser un mercado en el que el capital buscaba la inversión más rentable y se convirtió en un mecanismo de asignación dirigida de recursos hacia el Estado. Para 1938, los balances de los grandes bancos alemanes estaban compuestos en su mayor parte por títulos de deuda pública de dudosa liquidez, no por préstamos al sector privado. Una herramienta adicional fue el impuesto sobre el patrimonio, que el régimen fue haciendo progresivamente más gravoso. Los ricos alemanes, tanto individuos como familias con patrimonio importante, fueron sometidos a imposición sobre su riqueza neta, no solo sobre su renta. El resultado fue una transferencia de riqueza desde los patrimonios privados hacia el Estado, que se solapó con el sistema de bonos y con la represión del consumo para crear un flujo constante de recursos hacia el esfuerzo de rearme. Pero el recurso más brutal y menos discutido en los análisis económicos convencionales fue la apropiación sistemática de los bienes de la población judía alemana. El proceso comenzó de manera paulatina. Las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935 despojaron a los judíos de la ciudadanía alemana y crearon el marco legal que permitía su exclusión progresiva de la vida económica. En los 2 años siguientes, los judíos fueron expulsados de las profesiones liberales, del funcionariado, del ejército y de la mayoría de los sectores empresariales, salvo que actuaran exclusivamente en el mercado interno judío. A partir de 1937 y de manera acelerada en 1938, la política de Arisierung convirtió la expropiación en un procedimiento formal y masivo. La Arisierung consistía en forzar a los propietarios judíos a vender sus empresas, inmuebles y activos a compradores arios, normalmente a precios muy inferiores a los de mercado, a veces a una fracción mínima del valor real. El mecanismo era brutalmente sencillo. El propietario judío recibía una oferta que no podía rechazar, porque rechazarla implicaba la confiscación directa o el encarcelamiento. Las grandes empresas judías como bancos, almacenes o empresas industriales fueron adquiridas por empresarios no judíos o por el propio Estado a precios ridículos. Los pequeños comercios y talleres fueron simplemente confiscados o abandonados bajo presión. En ciudades como Berlín o Frankfurt, barrios enteros de actividad comercial judía desaparecieron en el plazo de pocos meses. El pogrom del 9 y 10 de noviembre de 1938, conocido como la Noche de los Cristales Rotos, fue en parte un acto de violencia política diseñado para acelerar el proceso de despojo económico. Tras los disturbios, el gobierno nazi impuso a la comunidad judía una multa colectiva de 1.000 millones de marcos, presentada como compensación por los daños causados durante el propio pogrom que el Estado había organizado. Adicionalmente, los seguros que habrían cubierto los daños de las propiedades judías destruidas fueron confiscados por el Estado. Las víctimas pagaron por su propia destrucción, y el Estado se embolsó tanto la indemnización como los seguros. La reunión que siguió a la Kristallnacht, presidida por Göring el 12 de noviembre de 1938, está documentada en detalle porque fue grabada. En ella, los altos funcionarios nazis debatieron literalmente cómo convertir la violencia antisemita en un mecanismo más eficiente de transferencia de riqueza. Göring se quejó de que los disturbios habían dañado propiedad que ahora tendría que ser reconstruida, con lo que parte del valor destruido no podría ser apropiado. El debate fue descarnado en su pragmatismo.
El problema no era la violencia, sino que la violencia desordenada destruía riqueza que podría haberse confiscado de manera ordenada. La conclusión fue acelerar la Arisierung mediante procedimientos legales más sistemáticos. Entre 1933 y 1939 se estima que la Arisierung y las confiscaciones transfirieron bienes por valor de entre 8.000 y 12.000 millones de marcos, desde propietarios judíos hacia el Estado o hacia compradores arios conectados al régimen. Esa cifra representa una parte significativa, aunque no mayoritaria, del coste total del rearme. La violencia económica contra la población judía fue, entre otras cosas, un mecanismo de financiación del aparato militar alemán. Esta realidad, incómoda en su literalidad, fue documentada exhaustivamente por los historiadores a partir de la apertura de los archivos alemanes en los años 90. La industria privada y el pacto implícito con el régimen. Una de las interpretaciones más extendidas y más discutidas sobre la economía nazi es la que sostiene que los grandes industriales alemanes financiaron el ascenso de Hitler a cambio de contratos y beneficios. La realidad es más matizada y en algunos aspectos más perturbadora que esa simple narrativa. Es cierto que sectores del gran empresariado alemán contribuyeron económicamente al Partido Nacional Socialista antes de 1933, aunque en cantidades que no fueron determinantes para la financiación electoral del partido. El NSDAP tenía su propia base de financiación popular, con cuotas de militantes, venta de publicaciones y una estructura comercial propia relativamente eficiente. Las contribuciones industriales eran importantes como señal política, pero no como fuente principal de ingresos. El mito del Hitler, hechura de los industriales, simplifica una relación que fue más de oportunismo mutuo que de mecenazgo deliberado. La contribución más importante de la industria no fue monetaria, sino política. Su aceptación pasiva o activa del desmantelamiento del movimiento sindical alemán en mayo de 1933. Cuando las Sturmabteilungen asaltaron las sedes de los sindicatos, detuvieron a sus dirigentes y disolvieron las organizaciones de trabajadores, la patronal alemana no protestó. Al contrario, se benefició directamente de la eliminación de la negociación colectiva y del establecimiento de controles sobre los salarios. Los convenios colectivos que habían regulado las relaciones laborales durante la República de Weimar desaparecieron de un plumazo, y con ellos la capacidad de los trabajadores de exigir aumentos salariales. El Deutsche Arbeitsfront, o Frente Alemán del Trabajo, que sustituyó a los sindicatos, era una organización controlada por el Estado que no tenía capacidad legal de negociar salarios. Los sueldos fueron fijados por decreto, y aunque subieron moderadamente durante la recuperación económica de 1933 a 1936, lo hicieron por debajo de la productividad, lo que significó que las empresas se apropiaron de una parte del aumento de valor generado por la recuperación. Esta transferencia de renta del trabajo al capital fue una forma implícita de subsidio privado al esfuerzo de rearme. Las empresas obtenían mayores beneficios de los que habrían obtenido en un mercado laboral libre, y esos beneficios podían reinvertirse en capacidad productiva. Los trabajadores alemanes producían más que antes de la crisis y recibían menos de lo que les correspondería en un mercado competitivo. El caso de la IG Farben, el gigante químico alemán, ilustra con claridad la naturaleza del vínculo entre la industria y el régimen. IG Farben era el mayor complejo industrial privado de Europa en los años 30, resultado de la fusión en 1925 de las principales empresas químicas alemanas, Bayer, BASF, Hoechst y otras 6 más. Su cooperación con el gobierno nazi comenzó casi de inmediato después de 1933, cuando la empresa recibió contratos masivos para desarrollar combustible sintético a través del proceso Bergius de hidrogenación del carbón y caucho sintético, también denominado comercialmente Buna. Estos dos materiales eran absolutamente esenciales para la estrategia militar alemana. Alemania no tenía petróleo propio ni acceso seguro a fuentes de caucho natural, y la dependencia de las importaciones habría hecho imposible cualquier campaña militar prolongada. El Estado nazi financió la construcción de plantas industriales enormes, garantizó precios de compra fijos para la producción de combustible y caucho sintético y asumió parte del riesgo tecnológico. IG Farben obtuvo los contratos y el mercado garantizado,
El Estado obtuvo la autarquía en esos materiales estratégicos. La inversión fue colosal. La planta de hidrogenación de Leuna requirió gastos equivalentes a miles de millones de marcos a valores actuales. Pero la lógica militar era incontrovertible. Sin combustible propio, los tanques y los aviones alemanes no podrían operar más allá de lo que permitieran las reservas acumuladas. Lo mismo ocurrió con las grandes acereras. Las empresas como Krupp, Thyssen o Vereinigte Stahlwerke recibieron pedidos militares que cuadruplicaron o quintuplicaron su producción entre 1933 y 1939. El Estado pagaba, en parte con Mefo-Bills, en parte con bonos, en parte en marcos ordinarios. Las empresas no necesitaban fiarse de la solvencia inmediata del comprador porque sabían que el Estado tenía el poder de exigir impuestos y, en caso necesario, de imprimir dinero. El riesgo de impago era, en términos prácticos, inexistente, lo cual convertía los contratos estatales en la inversión más segura posible para cualquier empresa industrial. La industria automovilística también fue transformada. Volkswagen, cuyo nombre significa literalmente coche del pueblo, fue fundada en 1937 como proyecto estatal. El objetivo declarado era producir un automóvil barato al alcance de la clase trabajadora alemana. Los trabajadores podían suscribir un plan de ahorro semanal de 5 marcos que, tras varios años, les permitiría adquirir su Volkswagen. La propaganda del régimen presentó el proyecto como un ejemplo del nuevo capitalismo popular que el nacionalsocialismo traería. Cientos de miles de alemanes ahorraron fielmente sus 5 marcos semanales. Pero cuando llegó la guerra en 1939, la fábrica de Wolfsburg fue reconvertida inmediatamente a producción militar. Los Volkswagen prometidos nunca llegaron a sus suscriptores y el dinero acumulado fue retenido por el Estado. Los ahorros populares, una vez más, se convirtieron en financiación del esfuerzo bélico. La empresa Heinkel, Junkers, Messerschmitt, Dornier y Focke-Wulf en aviación, MAN y Daimler-Benz en vehículos militares, Rheinmetall en artillería. Todas siguieron el mismo patrón. Recibían contratos del Estado, expandían su capacidad productiva con financiación mixta, en parte privada y en parte estatal, entrenaban ingenieros y técnicos en las nuevas tecnologías de guerra y producían el armamento que el ejército necesitaba. La distinción entre empresa privada y empresa estatal se volvió progresivamente borrosa. Las empresas nominalmente privadas actuaban como si fueran brazos de la administración militar, porque en la práctica así era. Los propietarios podían conservar sus acciones y recibir dividendos, pero las decisiones estratégicas sobre qué producir, en qué cantidades y para quién estaban determinadas por el Estado. El Plan Cuatrienal. Autarquía como estrategia de guerra. En agosto de 1936, Hitler redactó un memorándum secreto, no destinado a publicación ni a debate, en el que trazó con claridad brutal la lógica de su proyecto económico. El texto es extraordinariamente revelador porque muestra que Hitler entendía perfectamente las limitaciones económicas de Alemania y las aceptaba como premisas de una estrategia consciente, no como obstáculos a superar, sino como el marco dentro del cual había que actuar con una velocidad y una decisión que sus adversarios no podrían igualar. En ese memorándum, Hitler argumentaba que Alemania se enfrentaba a una alternativa existencial. O se convertía en una potencia autosuficiente capaz de sostener una guerra de grandes dimensiones, o estaba condenada a la decadencia y a la subordinación. No había término medio. La economía debía estar al servicio de la preparación bélica, no a la inversa. El objetivo era explícito. El ejército alemán y la economía alemana debían estar listos para la guerra en un plazo máximo de 4 años. La fecha marcada era 1940. Para implementar ese plan, Hitler designó a Hermann Göring como comisario plenipotenciario del Plan Cuatrienal. La elección de Göring, que no era economista ni industrial, sino un político y militar de carrera, fue deliberada. Hitler quería a alguien que no tuviera las inhibiciones técnicas de Schacht ni los escrúpulos de los burócratas financieros. Göring debía ejecutar el plan con la lógica del poder político, no con la lógica del mercado. Su nombramiento fue también una señal inequívoca de que la fase de relativa prudencia financiera había terminado. El Plan Cuatrienal tenía 2 ejes fundamentales: maximizar la producción de materias primas estratégicas dentro de Alemania,
aunque el coste fuera muy superior al de importarlas, y desarrollar sustitutos sintéticos para los recursos que el país no podía producir. La autarquía, es decir, la independencia económica total del exterior, era el objetivo declarado. En términos puramente económicos, era una estrategia profundamente ineficiente. Producir aluminio en Alemania costaba mucho más que comprarlo en el mercado mundial. Producir combustible sintético era entre 3 y 5 veces más caro que importar petróleo. Fabricar caucho sintético tenía un coste similar, pero la lógica no era económica, sino estratégica. En tiempo de guerra, los precios del mercado mundial son irrelevantes si el enemigo puede bloquear las rutas de suministro. El caso del mineral de hierro ilustra esta lógica. Alemania tenía vastos depósitos de mineral de hierro de baja ley en el territorio del Reich, particularmente en la región de Salzgitter. Ese mineral era demasiado pobre en contenido metálico para ser competitivo en tiempos de paz frente a los minerales de alta ley importados de Suecia o Lorena. Pero el Plan Cuatrienal ordenó explotarlo de todas formas, construyendo la enorme planta de Reichswerke Hermann Göring en Salzgitter, que entre 1937 y 1938 se convirtió en el mayor complejo industrial de Europa. La eficiencia económica no era el criterio. La capacidad de producir acero independientemente de las importaciones externas sí lo era. Schacht se opuso al Plan Cuatrienal con argumentos técnicamente sólidos. Señaló que los recursos necesarios para su implementación como divisas, materias primas y mano de obra cualificada eran incompatibles con la necesidad de mantener mínimas exportaciones para obtener divisas y con el equilibrio financiero interno. En su visión, el rearme tenía que ser financiado dentro de los límites de lo que la economía podía sostener sin desencadenar inflación o una crisis de balanza de pagos. Escribió memorándums que advertían del peligro de una inflación galopante si el gasto seguía aumentando sin control. El conflicto con Göring se volvió irreconciliable y en noviembre de 1937 Schacht renunció como ministro de Economía, aunque mantuvo la presidencia del Reichsbank hasta principios de 1939. Su salida marcó el fin del período de relativa prudencia financiera y el inicio de una fase de gasto descontrolado. El programa de producción sintética bajo el Plan Cuatrienal alcanzó dimensiones extraordinarias. En 1938, Alemania producía ya 1,35 millones de toneladas de combustible sintético al año, una cantidad que cubría aproximadamente el 46% de las necesidades de gasolina del ejército. El objetivo para 1940 era alcanzar la autosuficiencia total. El caucho sintético Buna, cuya producción industrial comenzó en la planta de Schkopau en 1936, alcanzó en 1939 una capacidad de 22.000 toneladas anuales, cifra que seguía siendo insuficiente pero que crecía rápidamente. Estos logros tecnológicos, obtenidos a un coste económico enorme, no habrían sido posibles sin la escala de inversión garantizada por el Estado. El nitrógeno sintético para la fabricación de explosivos fue otro producto crítico. Alemania dependía del nitrógeno para sus fertilizantes agrícolas y simultáneamente para la producción de munición. El proceso Haber-Bosch, desarrollado en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, permitía sintetizar nitrógeno del aire. Las plantas que lo producían habían sido expandidas masivamente durante el Plan Cuatrienal hasta alcanzar una capacidad que hacía a Alemania prácticamente autosuficiente en este material estratégico. Esa independencia sería crucial durante la guerra. Cuando los aliados bloquearon las importaciones alemanas, el nitrógeno sintético siguió disponible en cantidades suficientes para mantener tanto la producción agrícola como la fabricación de explosivos. A partir de 1936, el gasto militar alemán se disparó a niveles que ninguna economía sana podría haber sostenido en tiempo de paz. En 1936 representaba el 13% del Producto Nacional, en 1938 el 17%, en 1939 el 23%. Para el año en que comenzó la guerra, casi un cuarto de toda la riqueza producida en Alemania se destinaba a uso militar. Estos porcentajes son extraordinariamente altos incluso comparándolos con economías en guerra declarada. El Plan Cuatrienal abrió además la vía a una mayor penetración estatal en la economía privada.
Las empresas que no cooperaban activamente con los objetivos de producción bélica se enfrentaban a inspecciones, regulaciones y, en algunos casos, a la expropiación directa. El concepto de propiedad privada no desapareció formalmente, pero se vació de contenido. El propietario podía mantener el título jurídico de su empresa, pero el Estado decidía qué producir, a qué precio y con qué recursos. La economía de guerra antes de la guerra. Inflación reprimida. Uno de los misterios más intrigantes de la economía nazi es por qué, a pesar de un gasto público que multiplicó varias veces los ingresos del Estado, no hubo una inflación significativa durante los años 30. La respuesta revela hasta qué punto el régimen construyó un sistema de controles totales que simplemente eliminaron el mercado como mecanismo de señalización de precios. La inflación, en términos técnicos, ocurre cuando hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. En la Alemania nazi de 1935 a 1939 había efectivamente mucho más dinero circulando que bienes disponibles para el consumo, porque una proporción creciente de la producción industrial se destinaba al ejército y no al mercado civil. Pero los precios no subieron de manera visible porque el gobierno congeló los precios por decreto desde 1933 y con creciente rigor desde 1936. Desde 1933 existían comisarios de precios con poderes para fijar el precio máximo de prácticamente cualquier bien. En 1936 se estableció un congelamiento general de precios. Estaba prohibido aumentar el precio de ningún bien por encima del nivel vigente en octubre de 1936. Los empresarios que lo intentaban se enfrentaban a multas, confiscación y, en casos extremos, penas de prisión. El precio de la carne, el pan, el carbón, el alquiler, los servicios, todo estaba bajo control administrativo. Una red de inspectores recorría mercados, tiendas y almacenes para verificar el cumplimiento. Lo que no podía controlarse con decretos era la escasez física. Si el precio del aceite de cocina no podía subir, pero la producción de aceite se había reducido porque las fábricas de semillas oleaginosas habían sido reconvertidas a usos industriales para el rearme. El resultado no era un precio estable, sino estantes vacíos. Las colas ante las tiendas, los bienes que desaparecían de los mercados regulares y reaparecían en mercados negros, las cartillas de racionamiento que comenzaron a introducirse en algunos productos desde 1936 y la creciente proliferación de sucedáneos de baja calidad. Todos estos fenómenos eran síntomas de la misma realidad. La inflación no había desaparecido. Había sido reprimida y se manifestaba en formas distintas, menos cuantificables pero igualmente reales. Los economistas modernos denominan a este fenómeno inflación reprimida o inflación cedular. En la superficie, los precios parecían estables, pero la cantidad de dinero que los ciudadanos tenían y no podían gastar en bienes escasos se acumulaba forzosamente en forma de ahorro. Ese ahorro, a su vez, era captado por el sistema bancario y convertido en bonos del Estado que financiaban más gasto militar. Era un circuito cerrado y hermético. El dinero entraba al sistema, circulaba, se ahorraba porque no había suficientes bienes que comprar y volvía al Estado. Una máquina financiera perfectamente engrasada para transferir riqueza privada hacia el aparato bélico. Este sistema tenía una consecuencia psicológica importante que no debe subestimarse. En la Alemania de los años 30, el ciudadano medio experimentaba una mejora real y visible de su situación económica respecto a los años de crisis. El desempleo casi había desaparecido. De los 6 millones de parados en 1932, Alemania pasó a prácticamente pleno empleo en 1938. Los salarios, aunque controlados, habían subido modestamente respecto a los niveles de depresión. El transporte era barato, la electricidad relativamente accesible, el orden público visible y los mendigos habían desaparecido de las calles. La propaganda nazi presentaba estos logros como el fruto de la genialidad del Führer y muchos alemanes así lo percibían genuinamente. Lo que no percibían con igual claridad era que estaban consumiendo menos de lo que producían, que los bienes disponibles eran menores que en los años 20 y que la diferencia la estaba absorbiendo el ejército. El economista italiano Piero Sraffa, observando desde el exterior, escribió en 1939 que la economía nazi era técnicamente comparable a una economía en guerra total, aunque sin guerra declarada.
Los controles de precios, la asignación administrativa de recursos, la prioridad militar sobre el consumo civil, la supresión de los mecanismos de mercado, todo estaba ya en su lugar antes de que comenzara ningún conflicto. Cuando llegó la guerra, no hubo que cambiar radicalmente el sistema, solo intensificarlo. Las estadísticas de consumo privado son elocuentes. En 1928, en el punto más alto de la relativa prosperidad de Weimar, el consumo privado per cápita en Alemania alcanzaba un determinado nivel de referencia. En 1938, después de 6 años de recuperación nazi y con el pleno empleo restablecido, el consumo privado per cápita era inferior al de 1928. Los alemanes trabajaban más, ganaban más nominalmente y consumían menos en términos reales. La diferencia era el ejército. Había, en las palabras del historiador Richard Overy, una prosperidad aparente construida sobre una pobreza real que los mecanismos de control del régimen mantenían invisible para la mayoría de la población. El pillaje como política: Austria, Checoslovaquia y Polonia. Para 1938, la arquitectura financiera construida por Schacht y ampliada por Göring había llegado a su límite estructural. Los Mefo-Bills vencían, la deuda interior era enorme, la escasez de divisas era aguda y el gasto militar seguía creciendo sin que los ingresos fiscales ordinarios pudieran seguirle el ritmo. El sistema no era sostenible en los términos en que había sido concebido. En ese contexto, la expansión territorial dejó de ser solo un objetivo ideológico y se convirtió en una necesidad económica urgente. La conexión entre la trampa financiera interna y la agresión exterior es uno de los argumentos más persuasivos de la historiografía económica reciente sobre el nazismo. La Anschluss, la anexión de Austria en marzo de 1938, fue el primer gran acto de pillaje organizado a escala estatal. Austria no era una nación pobre. Tenía reservas de oro y divisas en el Österreichische Nationalbank, el Banco Nacional Austriaco, infraestructura industrial desarrollada y un aparato productivo que incluía fundiciones, plantas de papel, textiles y algunos sectores de precisión industrial. En el momento de la anexión, las reservas del Banco Central Austriaco incluían aproximadamente 78 toneladas de oro y divisas por valor de unos 1.400 millones de shillings. Todo eso fue transferido al Reichsbank en cuestión de semanas. El oro austriaco se convirtió en reservas alemanas. Las divisas se absorbieron en las cuentas centrales y las empresas austriacas pasaron a ser propiedad del Reich o de compradores alemanes designados. La deuda pública austriaca fue repudiada o asumida en condiciones ventajosas para Alemania. Los ciudadanos austriacos judíos fueron sometidos de inmediato a la misma política de Arisierung que en el Reich, con la particularidad de que en Austria el proceso se aceleró aún más que en Alemania. En pocos meses se liquidó casi toda la propiedad privada judía de Viena, una de las comunidades más activas económicamente de Europa Central. La comunidad judía de Viena, que representaba una fracción pequeña de la población, pero una proporción significativa de la actividad económica en los sectores de comercio, banca y profesiones liberales, fue despojada en un tiempo récord. 6 meses después, la Conferencia de Múnich de septiembre de 1938 entregó los Sudetes checoslovacos a Alemania sin un solo disparo. La región de los Sudetes contenía algunas de las industrias más importantes de Checoslovaquia. Las fábricas de Škoda en Pilsen, que fabricaban automóviles, locomotoras y armamento de primera calidad, eran el activo más valioso. Las instalaciones industriales sudetas, con su infraestructura intacta y su fuerza laboral cualificada, pasaron a producir directamente para el ejército alemán. Cuando en marzo de 1939 Hitler quebrantó los acuerdos de Múnich y ocupó el resto de Checoslovaquia, el saqueo se completó. El Banco Nacional Checo tenía reservas de oro por aproximadamente 45 toneladas. A través de una maniobra que todavía hoy genera controversia, ya que las reservas habían sido transferidas preventivamente al Banco de Pagos Internacionales en Basilea, supuestamente en lugar seguro, pero fueron entregadas a Alemania con la cooperación del Banco de Inglaterra, prácticamente todo el oro checo acabó en Frankfurt. La industria de armamento checa, una de las más sofisticadas de Europa, pasó a producir para el ejército alemán. Las divisiones Panzer alemanas que invadieron Francia en 1940 utilizaban en proporciones significativas tanques de fabricación checa, los Panzer 35T y Panzer 38,
té que procedían directamente de los arsenales de Praga. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 marcó el inicio de una política de explotación aún más brutal. Polonia no era un objetivo de pillaje financiero sofisticado, pero sus recursos agrícolas e industriales fueron sistemáticamente saqueados desde el primer día de la ocupación. El gobierno general establecido en la Polonia ocupada no era una administración colonial ordinaria. Era un aparato explícitamente diseñado para extraer recursos del territorio ocupado y transferirlos al Reich. La población polaca fue reducida a esclavos económicos con salarios mínimos o trabajo forzado, confiscación de granjas, requisa de alimentos y despojo generalizado de bienes. Más importante aún a largo plazo, la ocupación de Polonia abrió el camino a la mayor empresa de trabajo esclavo de la historia moderna. A lo largo de la guerra, entre 7 y 8 millones de trabajadores extranjeros forzados, procedentes de Polonia, la Unión Soviética, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Italia y prácticamente todos los territorios ocupados, trabajaron en las fábricas, minas, granjas y obras de construcción alemanas. En 1944, los trabajadores forzados representaban aproximadamente el 25% de la fuerza laboral total de la economía alemana. Empresas como Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, IG Farben, Krupp, Siemens y decenas de otras utilizaron trabajo esclavo a gran escala. El coste salarial de esa mano de obra era mínimo o nulo. Los trabajadores forzados recibían cantidades simbólicas que no alcanzaban para cubrir su alimentación, y muchos morían a causa de las condiciones de trabajo. El trabajo esclavo fue otro de los mecanismos que permitió mantener la producción de guerra a costes que el sistema de precios oficial no habría podido absorber. El saqueo de Europa Occidental, Francia, los Países Bajos y más. La caída de Francia en junio de 1940 fue el mayor acto de pillaje financiero organizado de la historia europea hasta ese momento. En 6 semanas, Alemania derrotó al ejército que había frenado el avance alemán durante 4 años en la Primera Guerra Mundial y ocupó la mayor economía de Europa Occidental. El mecanismo de saqueo de Francia fue formalmente elegante en su brutalidad. El armisticio de junio de 1940 obligó a Francia a pagar los costes de ocupación, es decir, los gastos del ejército alemán estacionado en territorio francés. La tarifa fue fijada en 400 millones de francos diarios, una cifra deliberadamente inflada que superaba en mucho el coste real de mantener las tropas de ocupación. Para situar la magnitud, ese pago diario equivalía a aproximadamente el doble del coste real de la ocupación militar, lo que significa que la diferencia era simplemente una transferencia de riqueza de Francia a Alemania disfrazada de gasto administrativo. Entre 1940 y 1944, los pagos de ocupación totalizaron entre 630 y 1.000 millones y 700.000 millones de francos. Con ese dinero, el gobierno de ocupación alemán compraba en Francia todo lo que necesitaba: alimentos, ropa, maquinaria, vehículos, arte, metales preciosos, obras maestras de los museos. Los soldados alemanes compraban con marcos que eran cambiados a un tipo de cambio artificialmente favorable para Alemania. El marco fue fijado en 20 francos cuando su valor de mercado real habría sido de unos 10 a 12 francos. En la práctica, el ejército y los ciudadanos alemanes compraban en Francia al precio de la mitad del coste real. Las tiendas parisinas vaciaron sus existencias mientras los ocupantes enviaban paquetes repletos de perfumes, ropa y alimentos a sus familias en Alemania. Los bienes de los ciudadanos judíos franceses, que representaban una porción significativa de la riqueza privada en sectores como la banca, el comercio, el arte y los inmuebles, fueron confiscados metódicamente a través de mecanismos legales que imitaban y aceleraban los procedimientos aplicados en Alemania. La operación Möbel, que literalmente significa muebles en alemán, fue el nombre dado al programa de confiscación de las pertenencias de los hogares judíos en los territorios ocupados. Solo en Francia, más de 38.000 apartamentos judíos fueron vaciados y su contenido enviado a Alemania. El Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un organismo especialmente creado para la confiscación de bienes culturales y artísticos, saqueó sistemáticamente colecciones privadas de arte, bibliotecas y archivos en todos los territorios ocupados. En los Países Bajos el modelo fue similar, pero con algunas particularidades.
El Banco Central holandés tenía reservas en oro que habían sido parcialmente evacuadas, pero las instalaciones industriales y los stocks de materias primas cayeron intactos en manos alemanas. La economía holandesa, altamente industrializada y con un sector agrícola muy productivo, fue integrada en el sistema productivo alemán. Las empresas holandesas recibían contratos alemanes y pagaban con ellos una parte de la factura de ocupación. En la práctica, trabajaban para el esfuerzo bélico alemán sin haber elegido hacerlo. Bélgica, con sus enormes minas de carbón en el Borinage y sus industrias siderúrgicas, fue explotada de manera sistemática. La producción belga de acero, carbón y productos manufacturados fue reorientada hacia las necesidades alemanas desde los primeros meses de la ocupación. El mecanismo era el mismo en todos los territorios. Un tipo de cambio sobrevaluado del marco, pagos de ocupación y contratos forzados. El resultado era siempre el mismo: recursos reales fluyendo desde los países ocupados hacia Alemania y marcos de papel que no podían gastarse en el exterior, fluyendo en sentido inverso. En Noruega, la captura de las reservas del Banco Central y la explotación de las industrias noruegas de aluminio, cuya materia prima era la bauxita y cuya energía procedía de la abundante hidroelectricidad noruega, fueron desarrolladas agresivamente bajo la ocupación para abastecer a la industria aeronáutica alemana, que consumía grandes cantidades de aluminio para la producción de aviones. La explotación de los Balcanes merece una mención aparte. Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria y Grecia habían sido incorporadas al sistema comercial alemán mediante los acuerdos bilaterales de los años 30. Cuando la guerra convirtió esos acuerdos en relaciones de dependencia forzada, el flujo de recursos se aceleró radicalmente. El petróleo rumano de Ploiesti fue el recurso estratégico más importante de toda Europa continental bajo influencia alemana. En 1943, las refinerías rumanas suministraban aproximadamente el 35% del petróleo que consumía la Wehrmacht. Cuando los bombardeos aliados dañaron esas instalaciones en agosto de 1943, la restricción de combustible fue uno de los factores que comenzó a limitar la movilidad operativa del ejército alemán en el frente del Este. El caso italiano presenta una paradoja interesante. Italia era aliada de Alemania, no un territorio ocupado. Pero la alianza fue financieramente asimétrica desde el principio. Italia recibía armamento y apoyo técnico alemán, pero la relación económica era desfavorable para Roma. Cuando en septiembre de 1943 Italia firmó el armisticio con los aliados y las tropas alemanas ocuparon el norte y el centro del país, el estatus cambió abruptamente. En menos de un año de ocupación, Alemania extrajo recursos de Italia por un valor estimado en varios miles de millones de marcos, incluyendo reservas del Banco Central, maquinaria industrial, producciones agrícolas y, una vez más, los bienes de la comunidad judía italiana, que fue sometida a deportación y despojo en el otoño de 1943. En su obra Hitler's Beneficiaries, publicada en 2005, sostuvo una tesis provocadora pero bien documentada. Una parte significativa del saqueo europeo benefició directamente al ciudadano alemán medio, no solo al Estado o a las élites industriales. Los soldados que compraban barato en Francia enviaban paquetes a sus familias en Alemania. Los bienes confiscados en los países ocupados aparecían en los mercados alemanes a precios inferiores. Los impuestos que los alemanes pagaban eran inferiores a lo que habrían necesitado pagar para financiar el rearme sin el saqueo exterior. El régimen nazi convirtió el pillaje en un mecanismo de cohesión social interna. Hacer la guerra pagaba para la población alemana y esa realidad material creó complicidades que van más allá de la propaganda y el miedo. La trampa final, cuando el sistema se agotó. El edificio financiero que el nazismo había construido tenía una debilidad estructural que sus propios arquitectos conocían y que intentaron resolver mediante la expansión territorial continua. Pero la expansión tiene límites geográficos y cuando Alemania chocó con oponentes que no podía derrotar rápidamente, el sistema empezó a mostrar sus fracturas. La guerra relámpago, el Blitzkrieg, no era solo una doctrina táctica militar, era una necesidad económica. Alemania no podía permitirse una guerra larga de desgaste porque sus recursos no lo permitían.
Los mismos análisis que mostraban que la economía alemana había sido llevada al límite de sus posibilidades antes de 1939 indicaban que una guerra prolongada, que requiriese movilizar recursos aún mayores durante años, sería imposible de sostener sin una transformación radical del sistema. El Blitzkrieg era la respuesta táctica a una restricción económica. Había que ganar deprisa o no ganar. El primer error de cálculo fue la batalla de Inglaterra en 1940. Alemania esperaba una rendición rápida de Gran Bretaña o una negociación. No llegó ninguna de las dos. El mantenimiento de una guerra aérea prolongada sobre el canal consumió recursos sin obtener el resultado decisivo buscado. La segunda campaña de Blitzkrieg en Yugoslavia y Grecia en la primavera de 1941 fue un éxito rápido, pero desvió recursos y tiempo hacia el sur de Europa, retrasando el ataque a la Unión Soviética varias semanas. Esas semanas resultarían críticas cuando llegó el invierno ruso de 1941. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 fue el punto de inflexión definitivo. Hitler esperaba derrotar a la URSS en una campaña de 12 a 16 semanas que le proporcionaría el petróleo del Cáucaso, el grano de Ucrania y el espacio vital que consideraba necesario para la autarquía total del Reich. La comparación con Francia era engañosa. La URSS tenía 10 veces el territorio, 4 veces la población y una capacidad industrial que había sido masivamente expandida durante los años 30. La campaña, que iba a ser la última, se prolongó indefinidamente. Las estadísticas de producción revelan el problema de fondo. Alemania produjo en 1941 aproximadamente 3.800 aviones militares. La Unión Soviética, con su industria evacuada al este de los Urales y reorganizada bajo la presión de la guerra, produjo en el mismo año cerca de 15.700 aviones. Estados Unidos, que aún no había entrado formalmente en la guerra, estaba ya produciendo más armamento del que Alemania fabricaría nunca. La asimetría de recursos era aplastante y solo podía empeorar con el tiempo. Alemania había ganado la primera fase de la guerra gracias a la ventaja de la iniciativa y a la superioridad táctica. Ambas se fueron erosionando. Albert Speer, nombrado ministro de Armamento en febrero de 1942 tras la muerte accidental de Fritz Todt, intentó reformar radicalmente el sistema de producción industrial alemán. Eliminó duplicidades, racionalizó procesos, estandarizó modelos y aumentó la eficiencia productiva. Bajo su dirección, la producción de armamento alemán se triplicó entre 1942 y 1944, un logro notable. Pero incluso ese aumento fue insuficiente frente a la capacidad productiva combinada de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. La inflación que el régimen había reprimido durante años comenzó a emerger. Los controles de precios se volvieron cada vez más difíciles de mantener a medida que los bienes escaseaban. El mercado negro creció exponencialmente. Los marcos que los ciudadanos acumulaban porque no había nada que comprar se convirtieron en un peso sobre el sistema. En el momento en que los controles se relajasen, la inflación reprimida estallaría con una violencia comparable a la de 1923. La deuda interior alemana había alcanzado niveles que hacían imposible su reembolso en términos reales. En 1944, la deuda del Reich superaba los 380.000 millones de marcos, frente a un ingreso nacional de apenas 120.000 millones. La proporción deuda sobre renta era de más de 3-1, en un país que simultáneamente perdía territorio y capacidad productiva ante el avance aliado. Los bancos alemanes tenían en sus balances enormes cantidades de bonos del Estado que nunca podrían ser repagados. El sistema financiero era técnicamente insolvente desde hacía años. Solo la continuación de la guerra y el mantenimiento de los controles impedían que esa insolvencia se manifestara. La solución final que el régimen aplicó fue la más brutal de todas: intensificar la explotación de los territorios ocupados y de los trabajadores forzados hasta el límite de lo físicamente posible. Las fábricas subterráneas construidas bajo las montañas del Harz, donde la empresa Mittelberg fabricaba los cohetes V2, empleaban a prisioneros del campo de concentración de Dora en condiciones en que la mortalidad mensual superaba el 10%. Se estima que de los aproximadamente 60.000 trabajadores forzados que trabajaron en la producción de cohetes V2,
Más de 20.000 murieron como resultado directo de las condiciones de trabajo. El armamento más avanzado técnicamente de la Segunda Guerra Mundial fue fabricado literalmente sobre cadáveres. El legado económico. ¿Qué quedó de todo aquello? Cuando el Reich se derrumbó en mayo de 1945, el balance económico era de una devastación casi total. Las ciudades alemanas estaban en ruinas. Los bombardeos aliados habían destruido entre el 20 y el 40% de la capacidad industrial, mucho más del tejido urbano residencial. La infraestructura ferroviaria era un caos. Las reservas de divisas y de oro que quedaban eran mínimas. La moneda, el Reichsmark, no tenía prácticamente ningún valor. En el mercado negro, un cigarrillo americano valía más que varios cientos de marcos. La deuda interior, que era enorme, fue liquidada de facto mediante la reforma monetaria de 1948, cuando el Reichsmark fue sustituido por el Deutschmark a una tasa que destruyó la mayor parte del poder adquisitivo acumulado. Los ahorradores alemanes que habían guardado fielmente sus marcos durante años, comprando los bonos del Estado que financiaban la guerra, vieron evaporarse sus ahorros por segunda vez en una generación. La primera vez había sido la hiperinflación de 1923. La segunda fue la reforma monetaria de 1948. 2 generaciones de ahorro destruidas por 2 guerras financiadas mediante los mecanismos que hemos descrito. Las reparaciones de guerra que Alemania tuvo que pagar a los aliados después de 1945 fueron en la práctica mucho menores que las impuestas por el Tratado de Versalles. La decisión de los aliados occidentales, especialmente de Estados Unidos, de no repetir el error de Versalles fue en parte resultado de las enseñanzas del período entre guerras. Cargar a un país derrotado con deudas impagables genera inestabilidad política que puede ser más costosa que la reparación que se pretendía obtener. La lectura de la historia reciente influyó directamente sobre las decisiones de política económica de la posguerra. El Plan Marshall, anunciado en 1947 e implementado desde 1948, invirtió la lógica de las reparaciones. En lugar de extraer recursos de Alemania, los aliados occidentales inyectaron capital en la economía alemana. Aproximadamente 1.400 millones de dólares de ayuda directa llegaron a la Alemania occidental entre 1948 y 1952. La magnitud de la ayuda fue importante, aunque no fue el factor principal de la recuperación. Más decisivos fueron la reforma monetaria que eliminó la inflación reprimida, la liberalización de los controles de precios que permitió al mercado funcionar de nuevo, y la enorme capacidad productiva instalada que había sobrevivido a los bombardeos. La rapidez de la recuperación alemana occidental en los años 50, el llamado Wirtschaftswunder o milagro económico, sorprendió a muchos observadores contemporáneos. Pero desde la perspectiva del análisis económico no era tan milagroso como parecía. La base industrial instalada durante el rearme y la guerra, aunque dañada, era enorme. Alemania tenía en 1945, incluso después de los bombardeos, más capacidad productiva instalada que en 1933. Los trabajadores tenían cualificaciones técnicas desarrolladas durante una década de producción industrial intensiva. Las instituciones educativas y científicas, aunque desarticuladas, podían ser reconstruidas. Lo que faltaba era el marco institucional correcto que permitiera tener una moneda estable, precios libres, Estado de Derecho y capital para reiniciar el proceso productivo. El Plan Marshall proporcionó el capital. La reforma de 1948 proporcionó el marco. La cuestión de las deudas pendientes tuvo un capítulo final décadas después. La reunificación alemana de 1990 y los acuerdos que la acompañaron reabrieron el debate sobre las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial. Grecia, Polonia y otros países reclamaron compensaciones adicionales que nunca habían sido pagadas. El gobierno alemán argumentó que el Tratado de 1990 había liquidado definitivamente todas las obligaciones derivadas de la guerra. El debate sigue siendo políticamente sensible, especialmente en lo relativo a las compensaciones por el trabajo forzado. Solo en los años 90, bajo presión de demandas judiciales en tribunales estadounidenses, las empresas alemanas que habían utilizado trabajo esclavo crearon un fondo de compensación de unos 10.000 millones de marcos.
Para la mayoría de los supervivientes, la compensación llegó demasiado tarde y en cantidades que no reflejaban ni remotamente el daño sufrido. La economía nazi planteó y sigue planteando preguntas fundamentales a los economistas. ¿Fue el keynesianismo militar, es decir, el estímulo fiscal masivo a través del gasto en armamento, lo que sacó a Alemania de la Gran Depresión? En términos de reducción del desempleo y de crecimiento del PIB, la respuesta es técnicamente afirmativa. El gasto público masivo del periodo 1933 a 1938 reactivó la economía y redujo el desempleo. Pero ese éxito macroeconómico superficial ocultaba una economía que en realidad estaba sacrificando el consumo presente para construir una maquinaria de destrucción, financiada en parte mediante el robo sistematizado. El análisis de Adam Tooze, publicado en The Wages of Destruction en 2006, demostró con datos detallados que la economía alemana de los años 30 era mucho más débil de lo que la propaganda nazi afirmaba y de lo que durante décadas asumieron muchos historiadores. La potencia económica alemana, que parecía tan formidable, era en realidad una economía sobrecargada, con una deuda oculta enorme, una inflación reprimida que podía explotar en cualquier momento y una dependencia absoluta de la continuación del proceso de expansión. Cuando esa expansión se detuvo, el sistema colapsó. La cuestión de si el rearme nazi habría podido sostenerse sin la guerra de conquista es respondida de manera unánime por los historiadores económicos. No, los propios documentos internos del régimen, accesibles desde la apertura de los archivos alemanes, muestran que los responsables financieros sabían desde 1937 o 1938 que el sistema no era sostenible. La economía nazi necesitaba la guerra para sobrevivir, no al revés. La guerra no fue un accidente que interrumpió una recuperación económica. Fue el resultado planificado e inevitable de una política económica que solo podía mantenerse mediante la expansión territorial y el pillaje. La historiografía del tema ha evolucionado considerablemente desde los primeros estudios de posguerra. Durante décadas, el análisis dominante sostuvo que la economía nazi era más poderosa de lo que en realidad era, lo que hacía aún más incomprensible la derrota final. La obra de Tooze invirtió ese marco interpretativo. Mostró que la economía nazi era más débil y más frágil de lo que aparentaba, y que su aparente solidez dependía de mecanismos de ocultamiento que solo funcionaban mientras nadie los cuestionaba desde una posición de fuerza. Esa fragilidad estructural no era un defecto accidental del sistema, era su característica constitutiva, la condición que hacía que la guerra fuera no solo deseable, sino necesaria para los arquitectos del régimen. Los números finales del rearme. Para comprender la escala de lo que Alemania construyó entre 1933 y 1939 y el coste económico de hacerlo, conviene reunir las cifras en perspectiva y examinar lo que cada uno de los mecanismos descritos aportó al total. El gasto total en rearme entre 1933 y 1939 sumó aproximadamente 90.000 millones de Reichsmarks. Para financiar esa suma, Alemania utilizó aproximadamente 12.000 millones en Mefo-Bills, unos 20.000 a 25.000 millones en deuda interior colocada en bancos, aseguradoras y fondos de pensiones, entre 8.000 y 12.000 millones procedentes de la expropiación de bienes judíos y de la Arisierung, y montos significativos obtenidos del pillaje de Austria y Checoslovaquia en los años finales. El resto provino de impuestos ordinarios, ahorro forzado y la compresión del consumo privado. Cada uno de esos mecanismos era insuficiente por sí solo, solo su combinación simultánea hizo posible el resultado. En términos de capacidad militar, el resultado fue formidable desde el punto de vista técnico. En 1933, el Reichswehr tenía 100.000 hombres, el límite impuesto por Versalles. En 1939, la Wehrmacht contaba con más de 3,7 millones de soldados en activo y una reserva movilizable de varios millones más. La Luftwaffe había pasado de la inexistencia oficial a ser la segunda mayor fuerza aérea del mundo, con más de 4.000 aviones de combate modernos. La Kriegsmarine había reconstruido su flota submarina y lanzado una ambiciosa expansión de buques de superficie, aunque el Plan Z, que preveía una flota de alta mar capaz de competir con la Royal Navy, nunca pudo completarse por falta de tiempo y recursos.
La industria de armamento alemana que produjo todo ese material había crecido desde casi cero, dado que las limitaciones de Versalles eran estrictas, hasta convertirse en el mayor complejo industrial militar de Europa. Las fábricas de Krupp en Essen, que en 1932 estaban prácticamente paradas, trabajaban en 1938 a plena capacidad las 24 horas. Las plantas de Junkers en Dessau y las de Messerschmitt en Augsburgo eran en 1939 algunos de los complejos aeronáuticos más modernos del mundo. Los arsenales de la Wehrmacht producían más material de artillería que cualquier otro ejército europeo. Una comparación internacional ilustra hasta qué punto el esfuerzo alemán fue excepcional en el contexto de los años 30. En 1938, Alemania gastó en defensa el equivalente al 17% de su renta nacional. Gran Bretaña gastó el 7%, Francia el 9%, Estados Unidos el 1,5%. La Unión Soviética, cuyo programa de industrialización forzada de los planes quinquenales Stalin también dedicaba una fracción enorme de sus recursos a la industria militar, alcanzó aproximadamente el 12%. Solo si se suma el potencial de todos los futuros aliados juntos, se obtiene una cifra total que supera claramente a la alemana. Pero en 1938 ninguno de esos países tenía aún movilizados sus recursos al nivel que lo haría la guerra. Alemania llegó a la contienda con una ventaja de arranque que tardó varios años en ser neutralizada. Pero esa potencia militar descansaba sobre unos cimientos económicos que el propio régimen sabía que eran precarios. Las reservas de oro del Reichsbank, que eran ya escasas en 1933, estaban prácticamente agotadas en 1939, cubriendo apenas unos pocos meses de importaciones. La deuda interior acumulada era técnicamente impagable sin inflación o sin el ingreso de recursos nuevos desde el exterior. La inflación reprimida, que no se manifestaba en los índices oficiales de precios, pero sí en la escasez y en las colas, era un barril de pólvora. Y los Mefo-Bills, cuyo vencimiento masivo se aproximaba, exigían una solución que el sistema no podía proporcionar sin más conquistas. El coronel Georg Thomas, jefe del Departamento de Economía de Guerra de las Fuerzas Armadas alemanas, presentó en 1939 un memorándum al Estado Mayor en el que advertía que Alemania no estaba preparada para una guerra larga. Sus cálculos mostraban que las reservas de materias primas estratégicas serían suficientes para entre 6 y 12 meses de combate intensivo, no más. Más allá de ese horizonte, la economía alemana dependería por completo de la capacidad de conquistar nuevas fuentes de materias primas antes de que las existentes se agotasen. Era una guerra de tiempos cortos obligatoria. Si no se ganaba deprisa, no se ganaba. Hitler entendía esas limitaciones y las incorporaba a su pensamiento estratégico, aunque con una distorsión decisiva. Sobreestimó consistentemente la debilidad de sus adversarios y subestimó su capacidad de resistencia y su potencial industrial. El Blitzkrieg funcionó en Polonia y en Francia porque los ejércitos de esos países no pudieron absorber y responder al impacto inicial. No funcionó en la Unión Soviética porque el territorio era demasiado grande, el enemigo demasiado numeroso y la resistencia más tenaz de lo calculado. La economía alemana de los años 30 fue un experimento que demostró varias cosas con claridad. Primera, que un Estado con voluntad política puede movilizar recursos económicos a velocidades y en cantidades que los modelos económicos convencionales no predicen, mediante la combinación de represión laboral, control de precios, creación de dinero disfrazada, expropiación y deuda forzada. Segunda, que ese tipo de movilización no es gratis, siempre hay alguien que paga, y en el caso nazi lo pagaron en primer lugar los ciudadanos judíos expropiados y asesinados, luego los pueblos de los países ocupados, luego los trabajadores forzados, y finalmente los propios ciudadanos alemanes que vieron destruidos sus ahorros, sus ciudades y sus vidas. El destino personal de los protagonistas del sistema financiero nazi añade un último elemento de interés. Hjalmar Schacht fue juzgado en Nuremberg como criminal de guerra, pero fue absuelto en 1946. El tribunal reconoció que había diseñado los mecanismos de financiación del rearme, pero concluyó que no había participado en la planificación de crímenes de guerra ni en la ejecución de crímenes contra la humanidad. Fue, quizás, la absolución más discutida de Nuremberg.
El arquitecto financiero del rearme nazi salió libre, mientras que algunos de los industriales que simplemente habían usado el sistema que él construyó recibieron condenas. Schacht vivió hasta 1970 y pasó sus últimos años trabajando como asesor financiero para varios países en desarrollo, con la misma energía creativa que había aplicado décadas antes al servicio del Tercer Reich. Hermann Göring, el ejecutor del Plan Cuatrienal, fue condenado a muerte en Nuremberg y se suicidó la noche anterior a su ejecución. Albert Speer fue condenado a 20 años de prisión. Los directivos de IG Farben recibieron condenas de entre 1 año y 8 años, casi todas reducidas posteriormente en los indultos de los años 50. Los propietarios de Krupp y otras grandes empresas industriales que habían utilizado trabajo esclavo recibieron condenas que, en retrospectiva, parecen desproporcionadamente leves en relación con la magnitud de lo ocurrido. El coronel Thomas tenía razón en su diagnóstico, pero se equivocaba en un detalle. Alemania no necesitaba solo ganar deprisa. Necesitaba ganar de manera suficientemente completa como para que el sistema de saqueo pudiera perpetuarse indefinidamente sobre nuevos territorios. Cuando esa posibilidad se cerró, cuando el frente del este se estabilizó y luego retrocedió, cuando los bombardeos aliados comenzaron a destruir la capacidad industrial alemana, la lógica interna del sistema se invirtió. La misma maquinaria que había permitido construir el ejército comenzó a devorar al país que la había creado. El mayor ejército que Alemania había construido nunca fue pagado fundamentalmente por sus víctimas. Esa paradoja es la conclusión más precisa del análisis económico del nazismo. Los mecanismos que hicieron posible el rearme entre 1933 y 1939, vistos en conjunto, componen un sistema de extraordinaria sofisticación técnica y de extraordinaria brutalidad moral. Los Mefo-Bills de Schacht, los controles de cambio del Neuer Plan, la apropiación de los ahorros privados a través del sistema bancario, la Arisierung, el pillaje de los territorios vecinos, la explotación del trabajo forzado. Cada pieza encajaba con las demás en una máquina diseñada para hacer visible lo que convenía mostrar y ocultar lo que habría resultado alarmante. El secreto era parte del diseño, no un efecto secundario. Y cuando el secreto ya no pudo mantenerse, cuando la escala del endeudamiento y la magnitud del pillaje se hicieron evidentes para todo el mundo, ya era demasiado tarde para detener la maquinaria que todo aquello había puesto en marcha.